A los 30 años de ministerio, estoy convencido de muchas cosas, pero en especial de algo. Yo creo que este sermón, este tema que aparece allí, debe ser expuesto en la iglesia todos los años, por lo menos 4 veces al año. Diría yo, si no más. ¿Por qué? Porque el tema de hoy, conectado con el sermón del domingo pasado, se refiere al gozo en medio de las pruebas. Y díganme si no pareciera que toda la vida es un sufrimiento. Un hermano me dijo, ay pastor, uno no termina de solucionar un problema para entrar en el otro. Y no ha terminado este y ya entró en el otro y le llega un tercero. Y él fue el que me dijo, pareciera que toda la vida he estado resolviendo situaciones difíciles. He estado viviendo sufrimiento, calamidades. Si no es un problema es otro, si no soy yo es mi esposa, si no somos los dos es uno de nuestros hijos, y si no son nuestros hijos es una de nuestras familias, pero siempre hay algo. Y al final me dijo, estoy cansado ya. Hay muchos testimonios más y me identifico con ese hermano. Porque es la verdad. Unos son imperfectos, nosotros también. Y aparte de esa imperfección moral o como queramos llamarla, que cometemos errores, pues también nuestro mismo cuerpo se va deteriorando y se va enfermando. Y ya cuando los problemas de otros ya se han resuelto y uno dice, bueno, bendito sea el Señor, entonces ya vienen las enfermedades nuestras, y vienen los ayayáis, y los dolores, y la vejez, y empezamos a suspirar hondo. Por eso yo les digo que este tema debiera ser expuesto en la iglesia por lo menos 4 veces al año. Así sea exactamente el mismo texto y la misma exposición, como para nosotros renovar la fuerza. Y decir, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Por qué la conexión? Recuerden que el domingo pasado leímos en lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 y 2. Allí está en la versión Dios habla hoy. Dice, ahora hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. Es decir, esto es la Europa oriental, arriba de Filipos. Dice, a pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar estas iglesias, ¿cómo son ellos? Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Ese es el punto. Hablábamos de esta generosidad el domingo pasado. Pero en medio de esta generosidad, de que estas iglesias, a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas fueron tan generosas como si fueran ricos, de eso hablamos el domingo pasado, pues mencionamos también el hecho de que estas mismas iglesias, que iban a enviar las ayudas para las iglesias que estaban en Jerusalén, y en Judea y en Samaria, allí en la tierra de Israel, porque estaban pasando necesidad. Aparte de eso, estas iglesias también habían pasado por pruebas muy difíciles, pero eran felices. Y si alguien dio testimonio de que se puede cumplir lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 5, fueron los de Macedonia. Por eso, vamos al tema. Dice, a pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices. Porque en Cristo las pruebas se viven de manera diferente.
Nosotros nos pasamos la vida con lo que nos han enseñado. Las pruebas son malas, el sufrimiento es malo, no debería estar, las adversidades debemos quitarlas lo más pronto posible, pero la Biblia nos dice algo contrario. De manera que cuando nosotros tenemos problemas, se nos nota ¿por qué? ¿Por la alegría? ¿O por el mal genio que tenemos, el mal humor que tenemos? ¿Qué creen ustedes que es característico de una persona que está enfrentando problemas? ¿Su tristeza o su alegría? ¿Su mal humor o su buen humor? El mal humor y la tristeza y la frustración. Pues es lo que hemos aprendido y por eso nosotros decimos no. Las adversidades tenemos que evitarlos, los problemas también. Cualquier cosa que vaya a producir tristeza tenemos que sacarlo de nuestra vida. Y nos encontramos con Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago comienza diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión. Esto se refiere a cuando Tito Flavio Vespasiano en el año 70 terminó con Jerusalén y acabó con el templo y acabó con todo. Y la persecución ya se había dado años antes y los hermanos desde Jerusalén fueron dispersados siendo perseguidos. ¿No se acuerdan ustedes de Pablo? Saulo, ¿qué hacía Saulo? Perseguía a la iglesia. A los hermanos los hacía azotar, los metía en la cárcel. Y a Esteban, ¿recuerdan lo que le hizo a Esteban? ¿Qué le hizo Saulo a Esteban? ¿No? A ver, Hechos capítulo 7, tenemos que volver a la lectura. Lo apedrearon, fue lapidado Esteban. Y las ropas de Esteban estaban a los pies de Saulo. Y él consentía en la muerte de ellos. Así que la iglesia estaba siendo perseguida y no era cualquier cosa, tanto así que cuando los hermanos se reunían el domingo y alguna familia faltaba, ellos oraban llorando porque sabían que habían sido o encarcelados o muertos. Porque si no estarían allí con ellos. Entonces las cosas no estaban fáciles. Y dice Pablo: saludos a toda la gente que está sufriendo, hermanos míos. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. El anterior, Ima. Exacto. Santiago dice eso. Y créanme, hermanos, que sigue siendo un desafío. ¿Cómo es posible que yo, tú, podamos estar gozosos cuando estamos en problemas? Cuando estamos en adversidad, en sufrimiento. Cuando las cosas no van bien. Cuando hay necesidades. Cuando hay dificultades que nos duelen. ¿Cómo esto es posible? Vamos a verlo. El texto completo dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Las diversas pruebas es sufrimiento de todo índole. Hagamos una lista de 5 para, digamos, cubrir los dedos de la mano. ¿Qué cosas nos hacen sufrir? Una. Dígame, enfermedad, número 1. Yo creo que esa es la número 1. 2. La muerte, la pérdida de seres queridos. Van 2, enfermedad y muerte. Otra. La economía, la falta de provisión. Exacto, van 3. 4. Las malas relaciones interpersonales. Tengo problemas con fulano, con mengano, ¿verdad? Estamos en problemados, no nos hablamos. ¿Cómo está tu papá? No sé, ¿por qué? No le hablo hace 5 años. Wow. Y a lo mejor el hijo no está sufriendo, pero el papá sí, no sé, la mamá, lo que sea. Bueno, van 4, el último. El top 5. ¿Cómo? Falta de trabajo o provisión. Bueno, lo pondríamos como al lado del dinero, pero aplica. Digamos una más para cubrir los 5. Una incertidumbre hacia el futuro. ¿Qué viene en el futuro? ¿Cómo nos va a ir? Bueno, esa sí, ¿qué nos depara el futuro?
¿Qué nos depara el futuro? ¿Cómo? ¿No? Bueno, el top 5. Dice Santiago, diversas pruebas. Pero sigue diciendo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Solo les voy a decir algo. De ese texto que está allí, recuerden la palabra paciencia. ¿Están conmigo? Grábense la palabra paciencia. Solo esa, paciencia. ¿La tienen? ¿Sí? ¿Cuál es la palabra? Paciencia. Listo. Sigamos a la próxima entonces. Hermanos míos, esta es la Dios habla hoy. Me gusta porque explica mucho más. Ustedes deben tenerse por muy dichosos. ¿Se acuerdan del Salmo número 1? ¿Cómo comienza? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ese bienaventurado es este. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Y comienza diciendo el 3, pues ya saben, es como decir, a ver, Santiago, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, él dice, es que ustedes ya saben, es decir, la manera de yo poder gozarme o estar dichoso en medio de las pruebas de toda clase es porque ya yo sé algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llegó el cumpleaños. Y el papá de la casa no recibió una llamada ni de la esposa durante todo el día. Y antes de llegar a casa, el papá fue a recoger al hijo al colegio, a la escuela. Y lo subió. Y tampoco lo saludó, tampoco le dijo feliz cumpleaños, papá. Pero el niño iba con una sonrisita en los labios. El papá estaba triste, porque nadie de la familia lo había llamado en todo el día de su cumpleaños. Pero el niño iba con una sonrisita porque él ya sabía la sorpresa que le tenían a su papá en la casa. Entonces lo que dice Santiago aquí, cuando dicen, hermanos, gócense en medio de las pruebas que ustedes tengan de toda clase. ¿Por qué? Porque es que ustedes ya saben algo. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Leamos. ¿Van conmigo, sí o no? Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ¿qué quiere decir esto? Que las adversidades, los sufrimientos y los problemas que nosotros enfrentamos es una prueba ¿de qué? Díganme, ¿es una prueba de qué? De fe. ¿Qué es una prueba de fe? Vamos a ver en quién confías tú. O en qué es quién confías tú. O vamos a ver qué tan fuerte es tu fe. Vamos a ver qué tanta fortaleza tiene esa fe que tú tienes. Vamos a ver qué tan gigante en la fe eres tú. ¿Cómo está tu músculo de fe en cuanto a tu confianza en el Señor? Y te mandan una prueba. Entonces, las dificultades, mis amados, los sufrimientos y los problemas que nosotros enfrentamos tienen que ver con la prueba de nuestra fe. Sí, la niña hay que llevarla a la clase. Por favor, ¿quién va a llevarla? Eso, mi amor, ve para la clase. Decíamos entonces, las pruebas, los problemas que nosotros enfrentamos son pruebas para nuestra fe. Algo tienen que probar. ¿Cuál es el punto? Cuando te enfrentas a un problema o a una dificultad, ¿cómo respondes tú? ¿Cómo respondes? Es decir, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Cuál es tu primera actitud? Llegan y te dicen, mira,
este diagnóstico te salió, tu hijo está en problemas, el dinero no llegó, el trabajo se acabó. ¿Y qué dices tú? Oh, Señor, otro problema más. Qué buen lío. No he terminado de salir de uno y ahora me llegó este. ¿Cuándo tendré paz, Señor? ¿Cuando me muera? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿De dónde voy a sacar yo dinero? ¿De dónde voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer para resolver esto? Y te amargas. Y se te daña el corazón y se te daña el genio. Número uno. O número dos, llegan y te dan la mala noticia y tú dices, bueno, el Señor proveerá. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor lo ha hecho antes, lo volverá a hacer, esta no es una buena noticia, pero yo sé que el Señor está en control, voy a orar, voy a buscar del Señor para pedirle que me ayude, que provea, la vida mía está en las manos del Señor, Él me va a guiar y me va a ayudar para esto, me ha ayudado antes, lo volverá a hacer, peores problemas ha resuelto en la Biblia, no le va a quedar grande al Señor, así que hijos, esposa, esposo, vamos a orar, confiemos en el Señor y el Señor dirá. ¿Qué sacan de dentro de ti los problemas? Porque es una prueba de tu fe. Es una prueba de tu fe. Algo parecido, yo les contaba siempre a mi esposa y a Lina María en cuanto a mi papá. Mi papá le encantaba ir al campo, al monte, a las haciendas, a los ranchos, a comprar ganado, a comprar animales, a comprar frutas y verduras y cosas. Y recuerdo que cuando íbamos en el tiempo de invierno, en el tiempo de lluvia, el camino era camino de tierra y se hacían unos lodazales impresionantes. Y yo les digo, a mí me gustaba cuando la camioneta de mi papá, el carro de mi papá, se quedaba atascado en aquellos lodazales, en aquellos barriales, como le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque me encantaba ver el ingenio de mi papá para sacar la camioneta de allí. Y si ustedes me preguntan a mí, el consuelo mío es, menos mal que no ando solo, está mi papá. Y yo, se quedaba la camioneta y yo le decía, papá, ¿qué vamos a hacer? Espérese ya, voy a ver y le digo qué hago. Sin ningún problema. Y él me decía, papito, agarre la pala, haga esto, y yo lo hacía, aprendiendo. Y sabía que íbamos a salir de allí. Sabía que íbamos a salir de allí. Si el problema buscaba probar mi confianza en mi papá, pasé la prueba. De eso se trata, mis amados. Porque los problemas, cualquiera que sean, son una prueba para nuestra fe. Cualquiera, póngale el nombre que quiera. Cualquier calamidad, cualquier lío, cualquier dificultad es una prueba para tu fe, para ver qué es lo que tienes por dentro. Y lo que esos problemas saquen de ti es lo que tú tienes por dentro. Es lo que tú tienes por dentro. Y tú puedes decir, no, yo soy pastor, yo confío en el Señor, yo he enseñado y tal, pero si yo cuando llegan los problemas me lleno de amargura y empiezo a maldecir y empiezo a hostigarme, eso es lo que yo tengo por dentro. Yo no tengo fe. Eso es lo que está en mi corazón. Por eso las dificultades son una prueba para tu fe. Para ver de qué estás hecho. Para ver de qué estás hecho. Dice aquí más adelante, cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. ¿Recuerdan la palabra que les dije que se grabaran? ¿Cuál es? Paciencia. La definición de paciencia, ahí se la dejo. Paciencia es soportar con fortaleza el sufrimiento. Eso es paciencia. Soportar con fortaleza el sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo uso mi fe confiando en el Señor para pasar las adversidades, estoy siendo entrenado. Estoy aprendiendo a soportar con fortaleza el sufrimiento porque yo sé que estoy esperando en el Señor. Y si apenas está comenzando, yo sé que va a pasar.
Siempre me acuerdo de este dicho, yo no sé si entre ustedes está. Este refrán que dice, no hay mal que dure 100 años. ¿Y cómo sigue, hermano Ricardo? Y no hay mal que por bien no venga. Bueno, aquí se me adelantó el sermón. Muy bien, muy bien, muy bien. No hay mal que por bien no venga, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. También pasará. También pasará. Entonces, con la sabiduría que Dios nos da, que vamos a hablar de eso, nosotros enfrentamos las dificultades sabiendo que es un entrenamiento para fortalecer nuestra fe. Fortaleza en el sufrimiento. Y dice el versículo 4, pero procuren que esa fortaleza los lleve ¿a qué? A la perfección, a la madurez plena, sin que le falte absolutamente nada. Cuando nosotros confiamos en el Señor en medio de las dificultades, y quiero decirles, no es fácil, pero podemos hacerlo. ¿Tenemos algún problema? Vamos a orar, vamos a buscar la dirección del Señor, vamos a preguntarle cómo hacemos, qué quiere Él de nosotros, cuál es el fin de esto, pero vamos a orar y a buscar del Señor. Porque si tú tienes el problema y te aíslas, el problema va a crecer. El problema precisamente te llama hacia Dios. Ven, vamos a resolverlo juntos. Pero si tú te vas solo, es como el personaje que fue atropellado por un auto y estando allí medio todo aporreado, él decía, no me vayan a llevar al hospital. Y la gente se quedaba extrañada. Era lo único que él decía, no me vayan a llevar al hospital, no me vayan a llevar al hospital. Y él decía, pero es lo que tú necesitas. Y ya cuando entró un poco en conciencia, les dijo a los paramédicos de la ambulancia, no me lleven al hospital. ¿Por qué? Él les dijo, yo soy doctor. Y ellos se quedaron aterrados. ¿Pero cómo es posible? No, yo soy doctor. Y en este momento, en la sala de emergencia, de urgencias del hospital, hay un doctor amigo mío que odia a la gente que por descuido es atropellada. Y yo sé que ahora que yo llegue allá, él me va a regañar a mí, me va a sermonear a mí, me va a tratar mal y yo no quiero eso. No me lleven al hospital. Al final lo convencieron de que tenía que ir o iba a morir por una hemorragia. Y tuvo que ir al hospital. ¿Cuál es el punto, mis amados? Los problemas me acercan a Dios, porque yo solo no puedo. Y el que se acerca a Dios con dificultades en su vida debe ser bien recibido entre nosotros. No como el doctor, ¿por qué vienes aquí? No, me atropellaron. Y empieza la cantaleta, empieza los regaños, empieza. No, cuando alguien llegue a la iglesia con un mundo de problemas encima, cojámoslo bien. ¿Tienes problemas? Vamos a orar por ti. Tranquilo, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a dar fortaleza, Él te va a ayudar a resolver esto, las cosas van a ser mejores. Tu vida está en las manos del Señor, no te preocupes, vamos adelante. Vamos a orar por ti. Esa persona cobra ánimo y dice, sí, eso es lo que necesito. Y empieza a confiar en el Señor. Tienes que orar, tienes que confiar en Él y no te preocupes, así tú no veas que las cosas no se resuelven, no te preocupes, sigue adelante. Sigue adelante. Ahora, cuando nosotros aprendemos a resolver los problemas confiando en el Señor y esperando en Él, nuestra fe se fortalece. Y lo habíamos dicho, lo dijimos el domingo pasado, es como cuando vamos al gimnasio y hacemos ejercicios fuertes, cardiovasculares, musculares y todo eso, nuestro sistema cardiovascular mejora. Nuestros músculos se tonifican y se fortalecen. Y quedamos contentos con los resultados. Pues de la misma manera, y por esa razón, lo dice Santiago, hermanos míos, cuando entren en dificultades, gócense. Porque el Señor está tratando con la fe de ustedes. Y si ustedes quieren aprender un poco más de la fe, léanse la primera carta de Pedro, capítulo 1, y léanse Romanos, capítulo 5, los primeros versículos, para que entendamos lo que es la puesta a prueba de nuestra fe, que dice Pedro, es mucho más valiosa que el oro. Y así es puesta a prueba. Entonces, teniendo esto en mente,
Dice Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son guiados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Tenemos este versículo? ¿Lo tenemos en mente? Bueno, el mejor ejemplo que yo tengo para ese versículo es José, el que fue vendido a Egipto. Sus hermanos lo odiaban, lo vendieron como esclavo. Se fue a Egipto como un esclavo. Trabajó para Potifar en su casa como un esclavo. La mujer de Potifar se enamoró de él y como él no quiso acostarse con ella, lo calumnió y lo mandó a la cárcel. Y estando en la cárcel, Dios prosperó a José e hizo que lo pusieran como administrador de la cárcel. Y de allí le permitió adivinarle los sueños, interpretarle los sueños al copero y al panadero. Y cuando Faraón supo de esta interpretación, a los 20 años de haber llegado, terminó siendo José gobernador de Egipto. Y sus hermanos que lo habían vendido vinieron luego a buscar comida. Y les dio miedo cuando vieron que era José, porque dijo, se va a vengar de nosotros. Y cuando murió Jacob, ellos dijeron, ahora sí, nos llevó el que nos trajo, porque este hombre se va a vengar de nosotros. Y José los llamó y les dijo, no tengan miedo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió esto para bien. Porque el Dios nuestro cambia para bien las circunstancias que nosotros creemos que son dañinas y son malas y nos traen sufrimiento. El sufrimiento nuestro, la adversidad que nosotros atravesamos, el dolor por el cual nosotros atravesamos, Dios tiene el poder de cambiarlo para bien nuestro. Y el ejemplo mundial es José. José, vendido, despreciado, siendo esclavo, Dios lo levantó como gobernador de Egipto. Dios puede hacer que el sufrimiento tuyo y el mío termine siendo para bendición nuestra, pero tenemos que confiar en Él. El Señor no nos hace que el sufrimiento sea que evitemos el sufrimiento. Todos vamos a sufrir, todos vamos a sufrir. Indefectiblemente así será, todos vamos a sufrir. Pero si confiamos en el Señor, Él puede hacer que nuestro sufrimiento termine siendo para bien. Y usted puede decir con todo derecho y con toda razón, pastor, pero yo no entiendo. La verdad yo no sé cómo va a hacer Dios para sacar una bendición de esto que yo estoy viviendo. ¿Cómo va a sacar Dios una bendición de esto que me pasó? ¿Cómo va a sacar Dios una bendición de esto que estoy viviendo? El último testimonio que recibimos fue allí en Fort Washington, cuando fuimos a visitar a esta familia esta semana. Murió su padre, amado hermano en la fe, Asdrúbal Marín, sus 2 hijos jóvenes, su esposa. Murió de un accidente cerebrovascular, no pudo levantarse. Un hombre de Dios, un varón de Dios, siervo del Señor, trabajador, amante de su familia, de sus hijos. Y los hijos me decían, no entiendo, pastor, no entendemos y no entendemos. Su hija da testimonio de su enojo contra Dios por haberse llevado a su papá. Y hoy, en esta semana, sentados allí, me dijo, pastor, ahora entiendo el propósito de Dios. Y Dios les respondió a los 2 hijos de una manera maravillosa a su pregunta, ¿por qué te llevaste a mi padre? El Señor les respondió de una manera maravillosa y convincente. Y ellos dan testimonio de eso. Le damos la gloria al Señor, porque ahora entendemos por qué Él se llevó a nuestro padre. Y fue para nuestra bendición. El último testimonio, ¿no? Ya fresquito, de esta semana. Esto es verdad.
El Señor tiene el poder de cambiar tus circunstancias oscuras, difíciles, dañinas, de sufrimiento, de adversidad, de dolor, de todo lo que tú quieras. El Señor tiene el poder de cambiar eso en ti y ponerlo para bien en tu vida. Solamente confía en Él, confía en Él. Dice el versículo 5 y 6 de Santiago capítulo 1, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada. ¿Qué fue lo que estos dos jóvenes hicieron ante la muerte de su papá? Y yo se los dije junto con la mamá, órenle al Señor y pregúntenle a Él. Con otras familias les dije, pregúntenle al Señor que les dé sabiduría de qué decisiones deben tomar. Pero no se amarguen, no se llenen de dolor, no se aíslen por allá bravos con Dios, refunfuñando y diciendo, Dios no me hizo caso, ¿por qué no me permitió esto? ¿Por qué estoy yo sufriendo? Y allá enojados con Dios no, ven, acércate. Y dile al Señor, ¿por qué? El Señor tiene una vista mucho más allá que la nuestra. Y un conocimiento eterno más que el nuestro. Y unos propósitos eternos. Y yo estoy seguro que José, el día que lo vendieron y lo metieron en la carreta para ir a Egipto, él no sabía lo que se le venía. Él no sabía a dónde iba a llegar. No sabía. Así como tú y yo no sabemos por qué está pasando este dolor que tenemos en este momento. O por qué está pasando esta aflicción que tenemos en este momento. Pero pidámosle al Señor sabiduría, que como les digo, no sé, Vanessa, ¿cuánto tendrían Larry? No sé, unos 20 y algo de años cuando todo esto pasó. Y el Señor les respondió con unos sueños extraordinarios. Que solo para ellos, como si Dios le hubiese dicho, voy a responderte a ti y voy a responderte a ti. Maravilloso. Mis amados, Dios sigue siendo Dios. Es otra cosa. Pero Él sí tiene el poder para cambiar nuestra peor condición en una bendición. Así que hemos hablado de, número 1, pruebas. Y en las pruebas, con gozo. Entendamos que las pruebas son una prueba para nuestra fe. Y que hay que tener paciencia. Llevémonos la definición de paciencia. Soportar con fortaleza el sufrimiento. ¿Qué es paciencia? Soportar con fortaleza el sufrimiento. Y eso lo vamos aprendiendo cada vez más. Cada vez más. Y esto nos va a ayudar o nos va a llevar a la madurez, a la perfección de nuestra fe en el Señor. ¿Cómo andaremos maduros y perfectos? Llegó la mala noticia, mira, pasó esto y esto. Muy bien, confiemos en el Señor, esto está al control de Él, estamos en las manos de Él, Él dirá, esto es para bien. Vamos adelante. Y no va a llorar, y no va a patalear, y no va a decir que odia a Dios. ¿Y no te vas a llenar de amargura? No, ya yo aprendí. Ya yo aprendí que eso no sirve de nada. Hay que confiar en el Señor. Madurez, perfección. A eso nos referimos. A eso podemos llegar. Por eso el Señor nos dijo y nos dio esta invitación. Luego dijo Jesús, leamos todos a la voz de 3. 1, 2, 3. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Porque frente a los problemas, cuando nos alejamos de Dios, no descansamos. Cuando estamos en dificultades y nos alejamos de Dios, no descansamos. Al contrario, el peso se vuelve cada día más insoportable. Inclina tu rostro, mi amado hermano. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Vamos a orar.
Exactamente qué está pasando en tu vida en este momento, solo tú lo sabes. Solo tú lo conoces. Pero el Señor te está diciendo en este mediodía, ven a mí. Ven a mí y entrégame tu carga. Confía en mí, que yo te haré descansar. No estés más lejos del Señor. No estés más solo. El Señor te está llamando, te está diciendo, ven, ven, ven y confía en mí. Si estás cansado y tu carga te parece demasiado pesada, ven a mí que yo te haré descansar. Confiemos en el Señor, mis amados. Padre, aquí estamos. Un grupo de hijos tuyos imperfectos, llenos de errores y de pecados, que tú conoces muy bien. Confesando ante ti, Señor, cuánto te necesitamos. Tú sabes, Padre, exactamente lo que está sucediendo en cada corazón de cada persona aquí presente. Si hay adversidad, si hay sufrimiento, si hay dolor, si hay calamidad, si hay amargura en el corazón o rabia por las cosas que estén pasando, hoy queremos decirte, Padre, ten misericordia. Y que cada corazón pueda aceptar la invitación que tú nos haces hoy, de venir a ti, así cargados y cansados como estamos, que tú nos harás descansar. Gracias porque tú tienes el poder para cambiar nuestro sufrimiento en bendición. ¿Cuándo será? No lo sabemos. ¿Cómo? Tampoco, Señor. Pero tú puedes hacerlo. Yo te pido que tengas misericordia, Señor, de cada corazón aquí presente, con las circunstancias difíciles que de seguro están atravesando. Ayúdanos, Padre, y guíanos, te lo rogamos. Digámosle al Señor esta oración: Padre, pongo mi vida en tus manos. Me acerco a ti en medio de mi dolor y de mi sufrimiento. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero esperar en ti y confío en que tú tienes el poder para cambiar todo mi sufrimiento en una bendición. Hacerme más maduro, perfecto, que pueda confiar más en ti. Dile al Señor: Padre, entrego mi vida en tus manos. Pongo esta circunstancia en tus manos. Ayúdame. Perdóname, dile al Señor, perdóname si no he confiado en ti. Pero hoy tomo la decisión de hacerlo y de ponerme en tus manos. Sáname, restáurame, fortaléceme. Y dile esto al Señor con todo tu corazón: que tu paz y tu gozo inunden mi corazón mientras espero en ti. Que la gloria y la honra sean para ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.